El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que se basa en la palabra de Dios, que quiere traer un mensaje a su vida de parte de lo que Dios dice en su palabra para que usted pueda tener más conocimiento de ella, pero también una reflexión que llegue a su corazón. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo ha titulado Una vida con éxito. Quédese con nosotros. En la proyección de cada persona de su vida, en el proyecto de su corazón, en sus planes, siempre estará incluido el tener buenos resultados, el alcanzar el éxito. Y muy bien, porque qué tremendo que una persona piense que no puede ser exitosa, que no puede triunfar y por el contrario su vida esté marcada por su presentimiento y su preocupación por un posible fracaso. Pero, ¿qué es el éxito para muchas personas, para la gran mayoría de personas? El éxito para la gran mayoría de personas es iniciar un proceso académico, terminar su bachillerato, terminar su carrera universitaria, si es posible sus especializaciones, sus maestrías y aún su doctorado. Y entonces dicen, tiene éxito. O una persona es exitosa si inicia un negocio y por cualquier sendero logra hacerlo productivo y entonces se comenta que es una persona exitosa. Válido, sí, hay triunfo y hay éxito. Pero el éxito no radica solamente en esas posesiones, en esas situaciones que un día tendremos que dejar, que un día ya no serán útiles para nosotros. En cambio, el Señor nos dice en su palabra qué tenemos que hacer y cómo debemos ser si queremos de verdad tener una vida exitosa, tener una vida que nos dé siempre tranquilidad. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 9, en los versículos 23 y 24, la palabra del Señor dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si leemos la versión Nueva Traducción Viviente, dice: Esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien muestra amor inagotable,
y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo soy el Señor, dice la palabra. Entonces, está muy bien que cuando se adquiere o se alcanza una meta, se adquiere un triunfo, nos sintamos gozosos. Está bien que cuando alcanzamos la meta productiva en un negocio, también. Pero Dios dice, no, mire, no se jacten de eso. No se jacten de la sabiduría, no se jacten del poder, no se jacten de la riqueza. Eso no es lo que yo quiero. En eso no me deleito. Al final del versículo 24 dice, y que me deleito en estas cosas, muy distinto a lo que hace que nosotros nos deleitemos viéndolo como triunfo, como éxito. Seamos ejemplo. Cuenta la historia que el padre de familia fue a recoger a su hijo. Estaba separado de su mamá, así que tenía que ir los fines de semana y pasarla con su pequeño hijo. Lo llevó al parque a comer un helado. Caminaron y en un momento el niño se adelantó y se resbaló. El papá corrió y lo sostuvo y le dijo a su hijo, ten cuidado como caminas, hijo. Y el hijo lo volteó a mirar y le dijo, papá, ten cuidado como caminas tú. Recuerda que yo voy siguiendo tus pisadas. Y es algo que nos puede poner a reflexionar un momento, el cómo algunos papás dejan su familia por X o Y motivo, pero que sus hijos siempre van a estar pendientes o con la mirada puesta en ellos. El varón es ejemplo para los varoncitos y la mujer es ejemplo para sus hijas, aunque los dos son ejemplo para ambos también. Pero es muy importante entender que como padres vamos delante de ellos, guiándolos en un camino, siendo el ejemplo para que ellos nos puedan seguir. La palabra nos dice en la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El Señor Jesús ha sido un ejemplo para nuestras vidas, pero también nosotros debemos ser ejemplo para los demás. Reflexionemos. ¿Qué entonces nos da totalmente una vida exitosa? Agreguémosle a esos triunfos, agreguémosle a esos éxitos. Número 1, conocer verdaderamente a Dios. Dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que yo soy Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, jáctense solamente en esto, en conocerme verdaderamente. Porque muchos decíamos creer en Dios, pero creíamos en Dios como el que cree en el presidente de cualquier nación. A lo mejor ni siquiera en foto hemos visto. Pero sabemos que existe un gobernante, que existe un primer ministro. Y ya, muchas veces creemos así en Dios. Pero qué distinto es cuando nos preocupamos por conocerle, por ir a sus enseñanzas, por degustarnos en esta palabra, por saber cuáles son sus mandatos, cuáles son sus deseos para con nosotros. No es que Él no desee en nosotros prosperidad. La tercera carta de Juan dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud.
Ese es el deseo de Dios. Pero también el Señor, como dice ahí más adelante en el mismo versículo, dice, por entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Eso significa que Dios tiene el poder sobre todas las cosas. El Evangelio de San Mateo dice en el capítulo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, prosperemos. Pero el amor a Dios tiene que estar por encima de cualquier éxito, de cualquier triunfo. Porque cuando conocemos a Dios, conocemos de su misericordia, que deja salir el sol sobre buenos y malos. Conocemos de su perdón, que solamente hay que reconocer que nos equivocamos y nos perdona, y cambiar de vida lógicamente. Entonces podremos decir que estamos teniendo éxito. Ahora, Dios demuestra su amor de una manera muy especial. Dice, porque trae justicia y rectitud a la tierra. Justicia. No es solamente castigar al infractor. No. Justicia es dar ejemplo para que los demás hagan lo que debemos hacer. Esto hace que Dios sea maravilloso. Y entonces el éxito de las cosas materiales se fortalece con ese conocimiento de Dios, con ese saber de su misericordia, de su amor, de su protección, de su deseo de cuidarnos. Y dice en la última parte del versículo, y que me deleito en estas cosas, en que lo conozcamos, en que lo reconocemos como Dios y que sabemos de su justicia y de su amor. Y Él dice, yo soy el Señor, yo soy su Dios. Ese es el éxito de una vida, agregarle a este conocimiento de Dios, su amor y su misericordia, los éxitos materiales. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo podemos comprender que la vida de éxito o una vida exitosa depende primero de conocer a Dios, de saber quién es Él y de reconocerle en nuestras vidas. Pero también mirar qué éxitos en nuestra vida podemos tener, qué frutos podemos dar y que ojalá sean los mejores para que aún en medio de nuestra familia puedan ver que tenemos una vida exitosa. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que he preparado para compartirles lo he titulado Recibiremos la recompensa. ¿A quién no le agrada recibir recompensas o recibir regalos? Primero porque se ha esforzado por obtener algo o también porque ha hecho las cosas bien y merece que se le den. Por eso la necesidad que tenemos como seres humanos de hacer bien las cosas. Muchas personas no hacen las cosas como se les dice y no obtienen recompensas al final. Y por eso pueden vivir una vida de amargura, una vida de dolor o una vida de menosprecio. Y no es porque los demás vean lo malo en esa persona,
sino porque en realidad no le gusta obedecer o sujetarse a las órdenes que se le dan, o también someterse a los propósitos que Dios tiene para su vida. Es muy interesante conocer la historia de uno de los profetas de Dios llamado Daniel, el cual se esforzó, el cual caminó de acuerdo al propósito de Dios y recibió su recompensa. En el libro de Daniel, en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 7 nos dice la palabra: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierras de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrach; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. El rey Nabucodonosor va y sitia, dice la palabra, a Joacín, a Jerusalén, y lo lleva prisionero. Pero no solamente esto, el rey consigue al jefe de los eunucos, Aspenaz, y le dice que trajera jóvenes de allí de la tierra de Israel, jóvenes que tuvieran características especiales para llevarlos a la casa del rey. Y dentro de las características habla a aquel hombre eunuco y le dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Características de jóvenes que fueran firmes en su llamado, firmes en sus decisiones, pero también que tuvieran un ejemplo de vida. Eso era lo que el rey Nabucodonosor quería. Y aunque el rey Nabucodonosor era de los caldeos, fue y sitió a Jerusalén porque Dios se lo permitió. Y dice que Dios entregó en su mano. Y llevó a aquellos jóvenes, y dentro de ellos habían 4 jóvenes que eran intachables en Israel: Daniel, Misael, Azarías y también Abednego. O, ese fue el nombre que le colocaron, se llamaba Azarías, Misael y Ananías. Los 3, y con ellos Daniel. ¿Llamados para qué? Para ser enseñados en las costumbres de los caldeos. Cuando llegaron a aquella ciudad, el rey vio en ellos algo, y le dijo a aquel jefe de los eunucos que los escogiera, que los enseñara, que los trajera, que los puliera, para que pudieran estar en el palacio. No cualquiera va a ir al palacio del rey. No cualquier joven va a ir y va a llegar a donde el rey quería que fueran ellos, a su palacio, para que estuvieran con él. Allí lo que el rey estaba haciendo era preparando a estos jóvenes, ¿para qué? Para que fueran sus gobernadores, siendo de otro pueblo, trabajasen para él y fueran enseñados en todas las cosas que el rey sabía y que su pueblo también necesitaba. La felicidad. Cuenta la fábula que cierto día un cachorrito, un perrito, se puso a perseguir afanosamente su propia cola, sin éxito alguno, lógicamente. Pero cuando estaba en esta situación, un perro viejo lo vio y le dijo: ¿por qué persigues tan insistentemente tu cola? Y el perrito, el cachorro, le respondió: porque me dijeron que en mi cola estaba la felicidad. ¿No es cierto?
Y el perro viejo le dijo, por mucho tiempo hice lo mismo, perseguí mi cola porque también me dijeron lo mismo, que ahí estaba la felicidad, y nunca la logré. Pero cuando empecé a dejar de seguirla y empecé a hacer mis cosas y empecé a cumplir con todas mis situaciones, entonces encontré que la felicidad me seguía. Muchas veces creemos que la felicidad es buscar las cosas que no las pueden dar. Sin embargo, si dejamos eso y nos dedicamos a depender de Dios y a caminar con Dios, esa felicidad nos va a seguir. El Salmo 34:10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si buscamos a Dios, la felicidad siempre estará en pos de nosotros. Reflexionemos. Las características que coloca el rey para poder escoger a aquellos jóvenes no eran cualquiera, eran características especiales, y aquellos 4 jóvenes las cumplían. Por eso fueron llevados para ser enseñados por aquel jefe de los eunucos llamado Aspenaz. Dice luego del versículo 8 al 16 del capítulo 1 de Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los demás muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Vemos allí una petición, pero ante todo una petición era una decisión y una determinación de Daniel y sus 3 amigos. Y dice la palabra que Daniel propuso en su corazón. Él tenía un criterio. Daniel tenía en su corazón una obediencia total a Dios. Y dice que Daniel propone en su corazón primero no contaminarse con la porción de la comida del rey. Recordemos que eran jóvenes judíos, jóvenes que eran del pueblo de Israel, guardados para Dios. Y ellos se guardaban. No consumían licor, no comían la comida del rey porque el rey la consagraba a ciertos ídolos. Y ellos entendían que no podían comer esa comida, y mucho menos, por la edad que tenían, consumir licor. Y dice la palabra que él decidió no contaminarse en su corazón. ¿Y con qué se contaminaría? Con la comida del rey, ni con el vino que bebía. Por lo tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mire que mucha gente puede decir, ay, pero si es una comida, si es un vino, si es cualquier licor, pero él decidió. Y hay que respetar esas decisiones, porque eso era lo que él llevaba en su corazón, esa enseñanza, esa educación de sus padres. Y aunque estaba lejos de sus papás, lejos de sus maestros, lejos de sus pastores, de sus guías, ellos decidieron eso, no contaminarse. No es necesario que esté la persona detrás para que venga y le obligue a hacer lo que ya sabe que no debe hacer. Entonces ellos decidieron esto, y allí
Dios puso la gracia de Él en ellos y le permitió que el jefe de los eunucos no les diera esa comida por 10 días y le daba legumbres y lo que ellos habían pedido. Y al cabo de 10 días Dios se glorificó porque vio que ellos eran mejores, fueron recompensados por Dios porque ese alimento que les llevaba el jefe era el alimento que verdaderamente les nutría y los ponía robustos y simpáticos delante de Aspenaz y delante del otro jefe de los eunucos. Entonces vemos cómo ellos recibieron esa recompensa de parte de Dios al guardarse aún en sus alimentos, de pronto en su forma de hablar y de decir. Y en el capítulo 1 de Daniel, en los versículos 17 al 20 dice: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. ¿Cuál fue la recompensa? Dios no solamente los puso mejores, sino que les dio una porción mayor a ellos de sabiduría. Dice la palabra que fueron hallados mejores que los otros 10 veces. Dios recompensa esas decisiones de no contaminarnos y de mantenernos guardados por Él, por su Espíritu Santo. Así que hay una decisión que tomar y es no permitir que el mundo nos contamine con sus cosas, con sus vicios, con sus placeres, sino guardarnos. ¿Para qué? Para que Dios traiga su recompensa porque la recibiremos de parte de Él. Cuando un joven determina en su corazón basarse en las enseñanzas de su hogar, que fueron buenas, que fueron guiadas en la verdad y en el propósito de Dios, y decide no contaminarse con lo que los demás quieren hacer, con lo que los demás dicen, Dios traerá una recompensa mayor y lo pondrá siempre como cabeza y no como cola. Y eso es una promesa de la palabra de Dios para aquellos que guardamos nuestro corazón delante del Señor y guardamos nuestra vida del mundo. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por estar ahí acompañándonos y por dejarnos entrar a sus hogares en esta hora. Que Dios les bendiga.